Hola muchachos, en esta ocasión vamos a trabajar para calcular el coeficiente de variación para dos listados de datos donde se nos presentan con diferentes unidades de medida. El coeficiente de variación nos ayuda precisamente para hacer comparaciones entre listados o entre información que tiene diferentes unidades de medida. En este caso tenemos 6 bimestres de gas medido en metros cúbicos y vamos a comparar cuál de los dos tiene un coeficiente de variación mayor, si el gas medido en metros cúbicos o 6 bimestres, tenemos por este otro lado, de registros, de lecturas, de consumos de luz, que está medido en kilowatts hora. Noten por favor en la fórmula que tenemos acá arriba, cómo el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. El coeficiente de variación entonces se va a expresar en porcentaje y esto nos permite entender qué tanto varía la información. Recuerden que estamos relacionando desviación estándar y promedio. ¿Qué tanta variación tiene la información del gas contra qué tanto varía la información de los consumos de luz? Recuerden que el gas se mide en metros cúbicos y la luz, los consumos se miden en kilowatts hora. Si nosotros quisiéramos hacer la comparación directa, no podríamos porque no tenemos las mismas unidades de medida. Es ahí donde entra, precisamente donde aparece el coeficiente de variación que me permite hacer una comparación y decir qué tanto varía el consumo de gas, qué tanto varía el consumo de luz. En ambos casos necesito calcular promedio y calcular desviación estándar. El promedio, recuerden ustedes, la sumatoria de i desde 1 hasta n de los valores de x divididos entre el total de datos con los que estamos trabajando. ¿Qué es el valor de x? Y es cada uno de estos valores, de estos registros que estamos nosotros trabajando. La sumatoria dividida entre el número de datos, son 6 bimestres, me arroja un promedio de 39.8 metros cúbicos. De tal forma que también, ya que tengo el promedio, necesito calcular la desviación estándar. La desviación estándar, para este caso muestral, será la raíz cuadrada de la suma. Recuerden ustedes esto, lo vimos en un video por allí anterior, de la sumatoria de la diferencia entre cada uno de los valores con los que trabajo menos el promedio que viene precisamente de esa lista de datos con la que estamos trabajando. Entonces es pertinente primero calcular el promedio y luego necesito el promedio para calcular la desviación. Esta desviación para el gas me arroja un valor de 18.66 metros cúbicos. Tengo que hacer lo mismo para los consumos de luz, kilowatts hora, recuerden. Tengo que hacer la sumatoria de los 6 bimestres de consumos de luz y luego dividir esa suma entre el número total de datos con los que estoy trabajando. Esto me arroja un promedio de 527.5 kilowatts hora. De la misma manera, una vez que encuentro el promedio, yo voy a calcular la desviación estándar.
Recuerden, la sumatoria de las diferencias entre cada uno de los datos que tengo en mi lista menos el promedio que se calcula a partir de ellos. Cada uno de los datos que tengo en mi lista menos el promedio que proviene precisamente de ellos. Y esta diferencia la elevo al cuadrado. Recuerden que una vez que encuentro la diferencia del valor menos el promedio elevado al cuadrado, tengo que hacer la suma y dividirla entre el número de datos con los que trabajo menos 1. Este ajuste es precisamente porque estamos trabajando con una muestra. Esta desviación estándar me arroja 247.41 kilowatts hora. Vamos a calcular el coeficiente de variación para cada uno de los listados. El coeficiente de variación para el gas será igual a la desviación estándar, 18.66 metros cúbicos, entre su valor promedio, 39.8 metros cúbicos, multiplicado por 100. Esto me va a permitir las unidades unificarlas y será 18.66 dividido entre su valor promedio 39.8. Me arroja un coeficiente de variación para el gas igual a 0.4688. Si lo multiplico por 100 será un 46.88%. Ese es mi coeficiente de variación para el consumo de gas. Vamos a hacer lo mismo para el consumo de electricidad. El coeficiente de variación para el consumo de luz será igual a la desviación estándar, 247.41 kilowatts hora, entre el valor del promedio, 527.5 kilowatts hora. Las unidades las podemos unificar. Recuerden que ese valor lo tenemos que expresar en porcentaje, entonces realizamos 247.41 dividido entre el valor de su promedio, que son 527.5. Me arroja un resultado. El coeficiente de variación para la luz es igual a 0.4690. Como lo multiplicamos por 100, 46.90%. Vean ustedes, por favor, cómo en este ejemplo en particular, con los registros que tenemos, tanto del consumo de gas como del consumo de energía eléctrica, tenemos coeficientes de variación muy parecidos. Pudiéramos decir que son casi iguales. Quiere decir entonces que este 46.88% es básicamente similar al 46.90%. Quiere decir entonces que la variación de los registros, tanto en el consumo de gas medido en metros cúbicos, los cuales acuérdense ustedes que cancelamos, expresamos el coeficiente de variación en porcentaje, tienen una variación, un coeficiente de variación muy similar a los consumos de la energía eléctrica que nosotros estamos calculando su coeficiente de variación, está muy prácticamente igual, 4690, 4688, nos arroja que estamos trabajando con unos valores, un coeficiente de variación muy parecido en cuanto al consumo de energía eléctrica y en cuanto al consumo de gas. 4688 para el gas, 4690 para la energía eléctrica. De esta manera podemos hacer comparaciones y vean cómo la comparación
se realiza en porcentajes. Las unidades de medida las podemos cancelar y expresamos el coeficiente de variación en porcentajes. Les recuerdo, importantísimo poder calcular promedio y poder calcular desviación estándar, ya que se basa en estas dos medidas precisamente el cálculo del coeficiente de variación. Reciban un saludo todos y nos vemos en un siguiente video.